Hola, buenos días hermanas. Les saludo con un cariñoso abrazo fraterno a cada una de ustedes. Es un honor poder compartir un día más de la palabra del Señor junto a ustedes, ¿ya? Así que vamos a comenzar, ¿ya? Porque son hartos versículos lo que tenemos que estudiar el día de hoy. Así que comencemos de inmediato. Oremos. Amado Padre, entregamos a usted este día, este tiempo, para que usted pueda ayudarnos a poner en nosotras el sentir de poder edificarnos, poder también poner en práctica lo que usted quiere hablar a nuestra vida el día de hoy. Gracias, Señor, por su salvación y por todo lo que usted nos da. Le pido por la vida de cada una de mis hermanas y de cada persona que pueda estar viendo este devocional. Este estudio, Señor, queda entregado en sus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya, hermanas. Entonces, ya llegamos al final. Llegamos al final de este estudio de Gálatas. Hoy estamos en Gálatas 6, de los versículos 11 al 18. ¿Ya? Y gracias a Dios que hemos podido ir estudiando verso a verso, y es maravilloso, hermana, y es realmente increíble cómo nos podemos edificar ya al estudiar en profundidad la palabra del Señor, como también hemos sido confrontadas, como también nos podemos dar cuenta de que hay tantas historias, tantas situaciones ya que vemos en la Biblia, en historias que han vivido otras personas, otros hermanos, y que también nos identifican a nosotros en nuestra realidad, que también nosotros nos vemos enfrentadas a los mismos obstáculos. También tal vez es otra época, pero vivimos las mismas cosas. Entonces aquí tenemos la palabra del Señor para encontrar las respuestas, ya, para poder saber cómo enfrentarnos, cómo lidiar con cada una de estas cosas, ya. Así que vamos a empezar. Recordemos que Pablo tuvo ya que hablar firmemente a las iglesias de Galacia, porque habían falsos maestros, estos judaizantes que intentaban perturbar ya y convencerlos de un evangelio diferente, de que Jesucristo no era suficiente, que no era perfecto y que tenía que ser sometida a esa salvación también a algo más, que era seguir la ley de Moisés, que tenían que cumplir estas prácticas del judaísmo, y de manera especial habla sobre la circuncisión. ¿Ya? Pablo se da cuenta de este peligro, entonces comienza a escribir esta carta. ¿Ya? Y en el verso 11 vamos a comenzar, ya que dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ya acá este versículo está Pablo refiriendo, y dice: miren, que estoy escribiendo con letra grande y lo estoy escribiendo con mi propia mano. ¿Por qué? Porque muchas veces Pablo no era él el que escribía las epístolas, las cartas, ya, porque él usaba secretario, ya, por el hecho que él tenía problemas de vista, de su visión, ya. Entonces, por ejemplo, podemos recordar en Romanos 16:22, donde ahí habla sobre este secretario llamado Tercio, ¿ya? Vamos a continuar ya con el versículo 12 y 13, ¿ya? Y también quiero mencionar el 14 y el 15 para mostrar a ustedes, ya que Pablo acá nos está haciendo ver un contraste, ya, de dos tipos de mentalidades que habla sobre. En los versículos 12 y 13 está refiriéndose a cómo era la mentalidad legalista, ya, y en los versículos 14 y 15 a una mentalidad nueva, a la mentalidad del verdadero evangelio, ya. Entonces dice versículo 12 y 13: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis
solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Ya? Aquí lo que Pablo nos está exhortando, ¿ya? Se está refiriendo a todos, a los falsos maestros, ¿ya? Estos querían una prueba de sus esfuerzos y usaban la circuncisión para ganar aplausos de la gente, ya que ahí ellos dicen quieren agradar a la carne. Ellos insistían en realizar estas prácticas que se realizan en la carne. ¿Por qué? Porque ellos vivían de la carne y se oponían al espíritu. Si nosotros recordamos, en Gálatas 5 estuvimos hablando sobre la naturaleza de la carne, ¿cierto? En Gálatas 5, sobre las obras de la carne. Entonces, ahí nosotros pudimos aprender que la carne es una naturaleza inclinada al mal y que se caracteriza, ¿ya?, por poner el deseo por encima de la verdad. Y así lo estaban haciendo estos legalistas, estos judaizantes. Claramente vemos acá que ellos ponían el deseo de salvarse ellos mismos, ya, por encima de lo que Dios estaba diciendo. Para ellos era la manera de ganar la aprobación de Dios, y hacían creer también a los gentiles que si no se circuncidaban no eran salvos, ¿ya? Pero en realidad ellos no lo hacían porque realmente le importaba la salvación de los hermanos de Galacia, sino porque a ellos les importaban realmente su propio interés, ¿ya? Y ganar aplausos, eso motivaba el deseo también de no sufrir el destierro, el aislamiento, el rechazo, también de no ser perseguidos a causa de la cruz, porque acá dice que solamente dice para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces ellos no estaban dispuestos a pagar ese precio, y además también estaba el deseo de controlar a otros y hacer que fueran ellos, estas personas como ellos, y que no fueran como Cristo, ¿ya? Y en el versículo 13 continuamos, que dice que era tal la hipocresía, ¿ya?, que ellos cometían, que al circuncidarse ellos se obligaban a cumplir la ley. Pero acá dice que ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, ¿ya? Porque claramente ellos no la obedecían, y ellos sabían que no la obedecían, ¿ya? Y estaban obligando a otros, a los gentiles, a hacerlo. ¿Para qué? Para gloriarse en la carne, ¿ya? Entonces, acá hay algunas preguntas que quiero plantearle, hermana. ¿Hemos hecho lo mismo en nuestra vida? ¿De qué manera? ¿Dando énfasis a lo externo para ganar aplausos? ¿Dar una buena imagen o una buena impresión solo para gloriarnos a nosotras mismas? Cuando trabajamos para el Señor, ¿es para jactarnos ante los demás por nuestras obras o realmente para que el Señor sea glorificado por lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Esto, hermanas, nos hace reflexionar, ya que también nosotros en nuestra vida nos vemos confrontadas, nos vemos enfrentadas también a este tipo de situaciones. Tanto tal vez lo vivimos antes de ser cristiana y lo seguimos viviendo siendo cristiana. Y esto es lo que debemos nosotros evitar, ¿ya? Porque no es correcto. No es correcto. La gloria siempre debe ser para el Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, ¿ya? Y no para que sea gloriada nuestra carne, sino que para que se glorifique el Señor, ¿ya? Entonces, mientras que estos falsos maestros judaizantes se gloriaban en su carne, ya, en sus logros personales, en captar adeptos, ¿ya? ¿De qué se gloriaba el apóstol Pablo? Continuamos entonces en esta otra mentalidad, ya, que es la opuesta, que es la mentalidad que nos enseña el apóstol Pablo y es la que él quiere, ya, que los hermanos de Galacia
ya, tengan. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, él se gloriaba no de la gente que él había ganado al ir predicando el Evangelio, sino que él se gloriaba solamente de la cruz del Señor Jesucristo. Lamentablemente los judaizantes no entendieron nunca cuál era el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Nunca entendieron que el decreto de la circuncisión quedó anulada, ¿ya? Quedó anulado. Pablo no deseaba ninguna otra gloria, ¿ya? Ni en su vida, ni tampoco en su predicación, ni en su porvenir, en nada de lo que él hacía, sino que todo lo que procede de Cristo y del Evangelio, ya él, aunque decía que aunque le acarreara fuertes persecuciones y también rechazos, incluso la muerte, que su único deseo era que Dios fuera glorificado y no él, por lo que él hacía. ¿Ya? Cualquier otro motivo, dice, alejado de Cristo y de la cruz, era pérdida, era basura para él, ¿ya? Y estaba muy lejos de su mente y de su corazón. Vamos a leer, ya le invito a que busquemos Filipenses capítulo 3, los versículos 7 y 8, ¿ya? Dice así, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Ya? Pablo dice, lo que yo antes valoraba y atesoraba, ha perdido ese encanto para mí. Todas esas cosas del mundo dejaron de ser mi prioridad. No me interesan. Solo me interesa agradar a Dios. Y tener esa mentalidad también tiene un precio, hermana. ¿Ya? Recordemos que así como el apóstol Pablo fue atacado, ya fue rechazado, nosotros también, hermanas, nos atacan muchas veces, sentimos el rechazo de amigos, de familiares, de en nuestro grupo social, en el trabajo, ya cuando nosotros expresamos nuestra fe. Muchas personas se burlan de nosotros, pero sabemos que la cruz es locura para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, ¿ya? Y por eso debemos recordar Filipenses, ya estos versículos, el capítulo 3, los versículos 7 y 8, como Pablo dice aquí, que es para ganar a Cristo, ¿ya? Lo importante es lo que Cristo dice y no lo que el mundo diga de nosotros, ¿ya? Leamos también Gálatas 2:20, ¿ya? Que dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ya? Pablo, como está hablando acá en el verso 14, habla de que estamos crucificados juntamente con Cristo y que ya no vivimos más nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Y lo que nosotros vivíamos en la carne, ahora lo vivimos en la fe, ¿cierto? Y porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces nosotros ya fuimos crucificados con Cristo. Pablo estaba crucificado con Cristo, él estaba crucificado, anulado, separado y borrado para el mundo. Estaba borrado para el mundo. Por eso dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto es una acción recíproca, ¿ya? Ya que el mundo hacía exactamente lo mismo con él. Pablo se separaba y se borraba para el mundo y también el mundo para él, ¿ya? De una manera espiritual, ¿ya? Entonces,
Pablo acentúa el valor de la cruz de Cristo, porque Cristo es más valioso que todo lo que el mundo nos pueda ofrecer. ¿Ya? También dice en el verso 15, ¿por qué? En Cristo la circuncisión no vale nada, ¿ya? Ni la incircuncisión, porque tras la llegada de Cristo, ya la venida de Cristo acá a la tierra, cuando Cristo se hizo, siendo Dios, se hizo humano, ya lo esencial y lo primordial es que el Espíritu de Dios debe venir a nuestra vida. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, viene el Espíritu de Dios a nuestra vida. Y Él nos convierte en una nueva creación, ya en una nueva criatura. Como dice 2 de Corintios 5:17, ya de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas, no dice algunas, todas son hechas nuevas. Entonces nosotros, al momento de recibir a Cristo, tenemos una nueva vida en, ¿ya? ¿Qué quería decir en? ¿Se acuerdan cuando aprendimos la vez anterior? En significa unidas a Cristo, ¿ya? Y Pablo afirma entonces, aquí dice que la circuncisión no vale nada, ya que no sirve de nada y que lo importante es que nosotras somos una nueva criatura, ya, y que estamos unidas a Cristo, ¿cierto? Y continuamos en el verso 16 que dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, se refiere Pablo a la regla, ya se refiere al canon, a las escrituras, a lo que dice la palabra de Dios. Y se refiere la palabra de Dios a que todos los que andan conforme a la fe, ya, de Cristo. Entonces, acá está Pablo también diciendo a los hermanos que la paz y la misericordia de Dios sea con ellos y al Israel de Dios, ¿ya? Está refiriéndose también a que la misericordia y la paz son los resultados de la salvación de Dios en Cristo, ¿ya? Y cuando señala acá la palabra y al Israel de Dios se refiere, está aludiendo a todos los creyentes judíos en Cristo, también a los descendientes de manera física y también espiritual de Abraham, ¿ya? Se recuerdan que nosotros somos descendientes también de Abraham y que gracias a la promesa que Dios hizo con Abraham y a la fe, a la confianza que Dios, o sea, que Abraham tuvo en Dios, ya nosotros somos descendientes de Abraham y somos herederos de esa promesa, ¿ya? Y también Pablo acá hace una mención de que realmente, o sea, nos hace ver en realidad que realmente los legalistas, en vez de estar disfrutando la paz y la misericordia de Dios, ya ellos estaban fatigándose inútilmente en sus esfuerzos por cumplir la ley y en esos esfuerzos humanos y dejando de lado realmente el evangelio de la verdad, ¿cierto? Pero ahí estaba su egoísmo, su orgullo, ya de no querer aceptar la verdad y no querer aceptar a Cristo, ¿cierto? A Cristo crucificado. Entonces avanzamos en el versículo 17 que dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Ya aquí Pablo está diciendo, de ahora en adelante nadie cuestione mi autoridad porque yo tengo en mi cuerpo cicatrices, ¿ya? Esas marcas de fidelidad que son resultados, son evidencias físicas de la persecución que él padeció a causa del Señor, por causa de predicar el Evangelio de la gracia de Dios, el cual nos manda a todos a que nos arrepintamos y que pongamos nuestra fe en Cristo. Porque de lo contrario, ¿qué nos depara? Nos depara la condenación eterna, ¿ya?
recordemos, hermanas, que Pablo fue apedreado, fue azotado, fue golpeado. Por eso él hace alusión aquí a estas marcas de su cuerpo, ya las marcas del Señor Jesús, ya. Pero este sufrimiento él lo hizo, él lo recuerda acá no para gloriarse, sino para manifestar el gran poder del Señor, ya, y para recordarnos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, ya. Y Pablo también, a través de esta enseñanza, le pide a los hermanos de Galacia que abandonen esa mentalidad legalista de una vez por todas y que alineen su vida con el Evangelio de la gracia de Dios y que no piensen de otra manera, y que no solamente que se alineen en el cómo piensan, sino también en el cómo viven. Y es lo mismo, hermana, para nosotros. No se trata solamente de lo que simplemente decir que creamos. Nosotros debemos alinearnos en el Evangelio, alinearnos a la verdad, tanto en nuestro pensamiento como en nuestro actuar, en lo que nosotros reflejamos en nuestra vida día a día. ¿Ya? Recordemos que esta es una carrera, que el Evangelio es una carrera, como Pablo nos ha enseñado, ¿ya? En la cual vamos a estar siempre teniendo obstáculos en nuestra vida, pero nosotras ya tenemos la certeza, la convicción de que nosotros miramos hacia adelante y miramos a Cristo, que Cristo es nuestra meta, ¿ya? Él lo dio todo por nosotras, ¿ya? Y Pablo termina en el versículo 18 diciendo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Ya? Pablo finaliza acá, concluye esta carta también encomendando a los hermanos de Galacia a la gracia de Dios. Y a pesar del tono en el que se escribe esta carta, que muchas veces la dureza de sus palabras, de su exhortación, esas reprimendas que él les ha dado, ya que los llama también hermanos, ya en amor, y les desea que la gracia de Cristo, ya, y así como el poder de esa gracia, que nos pueda mantener firmes en una vida cristiana, y que esta vida que estaba siendo estorbada y que estaba siendo influenciada por estos legalistas, ya dé un cambio y que ellos puedan mirar hacia el Evangelio verdadero y que puedan cambiar y que no permitan que su mente y su corazón se contamine con estas falsas doctrinas, ¿ya? Entonces, hermanas, dando ya como terminado nuestro estudio, ya gracias al Señor por todo lo que Él nos ha enseñado, yo les animo, hermana, y les digo, hermana, que nuestra fe, ya, no solo se trata de decir yo creo, ya, sino que nuestra mente debe decirlo y también debe mostrarlo, y que nosotros debemos gloriarnos en la verdad, decir que yo creo en Cristo, que Él murió por mí, ya que esa es mi gloria y es mi pasión, en lo que me mueve, que Cristo es suficiente, que Cristo es todo para mí. Debo tener esas convicciones claras, debo tener puesta mi mirada en el Señor Jesús, me debo gozar y regocijar en que si yo tengo la posibilidad ahora de tener un lugar en el cielo, ya no es por mérito mío, no es por mérito nuestro, no es por nuestras fuerzas, sino que es porque un día Cristo dio su vida por mí, por usted y por todo el mundo, ¿ya? Y que Él tomó nuestro lugar y Él derramó su sangre preciosa un día en la cruz por nosotros, ¿ya? Así que, hermanas, les mando un beso, un abrazo y deseo en el Señor que podamos fortalecernos y continuemos estudiando su palabra. El lunes ya comenzaremos un nuevo estudio, ya, así que las animo a estar ahí atentas a lo que el Señor quiere enseñarnos a partir del día lunes, ya. Que estén muy bien.